¿Cómo está la iglesia de Cristo? Bendecidos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a estar estudiando lo que son estos pasajes en el libro de Efesios. El día de hoy, hermanos, mi tema lo he titulado como mi identidad. El día de hoy reconocí mi cartera por algunas de sus características, porque es mío. Y lo otro que tiene mi identificación. Y también puedo saber que es mío porque no tengo dinero. Pero la mayoría de nosotros tenemos una identificación. En nuestra identificación demuestra nuestras características de quiénes somos, nuestro nombre, de dónde nacimos, nuestro código, y además de eso trae nuestra foto. Y lo utilizamos nuestra identificación ¿en dónde? En los trámites, en nuestro trabajo, en las escuelas. Nos damos a conocer a través de esa identificación por las características. Ahora, cuando una persona no es creyente y oye el Evangelio, cree en el Señor, se arrepiente y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y se bautiza, ¿pasa a ser qué? ¿Qué pasamos a ser nosotros, aparte de ser hijo de Dios? En Hechos, capítulo 11, 26 dice, y se congregaron ahí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez, ¿qué? Cristianos. Entonces, ¿qué somos nosotros cuando creemos en el Evangelio? Pasamos a ser parte y nos llamamos como cristianos, aparte de ser hijos de Dios. Nos identificamos como cristianos cuando una persona es entregado a Cristo. Pero hay algo que nos sucede cuando comenzamos a caminar con Cristo. Porque antes vivimos en la naturaleza humana, en nuestra naturaleza pecaminosa. Vivimos como un no creyente. Y cuando empezamos a caminar con el Señor, recibimos al Señor, Él nos da una nueva vida. Pero aún está esa vida vieja en nosotros. Y a veces sentimos ese conflicto en nuestro cuerpo. Lo que queremos hacer no lo hacemos. Y lo que hacemos no lo hacemos. Y sentimos esa presión en nuestro cuerpo. Porque están ahí. Pero ¿qué pasa? Que uno como cristiano se enfoca más en el viejo hombre. Más sin embargo, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues, dice el apóstol Pablo, escucha, esto pues digo y requiero en el Señor. Él con la autoridad y lo que había recibido del Señor, él dice, lo que yo les voy a decir no es mi opinión. Lo que yo les voy a decir, no yo lo escribí, no están por mis propias palabras, sino que es requerido por el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya una vez que usted se ha identificado que es cristiano, ahora, ¿cómo se da a identificar usted hacia las otras personas? ¿Cómo era usted cuando era cristiano? Pregúnteselo. ¿Cómo era yo como era cristiano? Rápido lo respondió. ¿Por qué? Porque hay diferencia. Y eso es en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vivir. Nos identificamos. Y hay tres tipos de personas en este mundo. No son extraterrestres, no. Sino, uno, los no creyentes. Los otros, los cristianos espirituales. Y hay otro tipo de personas que son cristianos que todavía cometemos o hacen errores del mundo. Y el apóstol Pablo dice aquí, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo empieza a identificar, a caracterizar a una persona no creyente. ¿Y cómo es una persona no creyente? Quizás para nosotros la respuesta es porque no se ha bautizado. Pero no, esa persona también se caracteriza. Y una de esas dice, porque andan en la vanidad de su mente. Pablo describió la forma de pensar de los que no conocen a Jesús, a saber su pensamiento que tenían, en la vanidad, en su capacidad de entendimiento, que estaba oscurecido.
18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El resultado de una mente de un no creyente es de crueles, de mentirosos. Un no creyente no tiene la capacidad para poder descubrir cómo poder vivir correctamente, ¿no? Cuando uno se le acerca a un creyente y le empieza a hablar sobre el Evangelio, ¿qué tiene? Dureza de su corazón, dice. Dureza de su corazón, no recibe la palabra del Señor. Para ellos su pensamiento es que vivir la vida, gozarla, no está pensando en la eternidad, en un futuro, en las cosas celestiales. Por ejemplo, en la predicación de nuestro hermano Elmer, él daba una ilustración, que cuando él estaba cortándose el pelo, ese comentario de esa persona no era cristiana, era incrédula. Podemos ver cómo era su pensamiento ahí de él. Sabía, conoce los hechos que está pasando, mas sin embargo, ¿qué es su pensamiento? Dice, hay que vivirla porque ya se va a acabar. Ese es un pensamiento de una persona incrédula. ¿Se está identificando usted? Si usted está teniendo ese pensamiento, ¿es un pensamiento de un cristiano? ¿Es usted un verdadero cristiano? ¿Está viendo su identidad? Primero, para identificarnos, debemos nosotros identificarnos primero como somos. Un panadero, ¿cómo se identifica? Por su vestuario, por su trabajo. Un albañil se identifica por su vestuario, por lo que hace, por lo que sabe hacer. Tiene sus características. Pero nosotros como cristianos también tenemos labores. En nuestro trabajo no vamos a estar bien vestidos con corbata. En nuestra escuela no vamos a estar vestidos como venimos en la iglesia. No, sino que debemos de caracterizarnos y darnos a identificar ahí con nuestra manera de vivir. ¿Y cuál es la manera de vivir? El apóstol Pablo nos dice en el versículo 20, dice, mas vosotros ¿no habéis aprendido así de Cristo? ¿Qué significa conocer a Cristo? Aceptarle que Él es todo y dejar la persona que fuimos antes. Eso es aceptar a Jesús. 21. Y si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En el versículo 21 dice, si en verdad la habéis oído. ¿Cuántos de nosotros escuchamos el Evangelio? Pero en realidad nació de su corazón oír su palabra, o solo fue por una experiencia que se sentía ser bautizado. No, si en verdad, dice, si en verdad de corazón tú habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, dice, en cuanto a nuestra manera pasada de vivir, ¿qué debemos de hacer? ¿O debía de hacer usted? Despojarse de ese viejo hombre. Porque si en realidad usted sinceramente creyó en el Evangelio y se arrepintió de corazón, debe despojarse de ese viejo hombre. También dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, la verdad nos ayuda a ver el sistema del mundo como es realmente, a hacer juicios correctos. Jesús es la verdad. Dice, conoceréis la verdad y os hará libres. Antes éramos sensibles en el pecado, hermanos. En Jesús hemos sido ahora supersensibles al pecado y lo evitamos a toda costa. La pureza en el vivir es un asunto importante para aquel que es una nueva creación. Cuando nosotros somos una nueva creación, pensamos diferente. Tenemos un pensamiento de luz. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a seguir a alguien. Cuando yo era pequeño, yo anhelaba, o quizás ustedes también, anhelábamos ser alguien.
o imitar a una persona, o decir, este hermano me gusta como es, yo quisiera ser como él. Pasaron en nuestra mente eso. Pero si usted está pensando en ser alguien, un hermano, el día de hoy le estoy diciendo que está equivocado. Mejor piense en ser como Jesús. Que Él sea su modelo en su vida. Si usted anhela ser alguien en la vida, mejor imite a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos va a modelar nuestra vida como cristianos. Dios quiere que nos horricemos del pecado. Debemos avergonzarnos de nuestra pasada manera de vivir. Si seguimos rodeados de los caminos malos, perderemos entonces esa vida eterna, hermanos. Si seguimos juntándonos con nuestras amistades que sentimos que nos están jalando, que ya estamos practicando esas cosas malas, debemos de alejarnos. Y ahora dice en el versículo 23, en su lugar tenemos mentes ahora renovadas. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una vida cambiada, hermanos, comienza con una mente cambiada. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál es el pensamiento de uno cristiano? Ya se lo dije, ¿verdad? Que ellos nunca ven qué va a pasar con su vida, sino que en este mundo ellos lo quieren disfrutar. Tienen su corazón duro. Pero ahora, ¿cuál es el pensamiento de un cristiano? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Sigue siendo el mismo? Cuando nos levantamos, ¿cuál es lo primero que pensamos? Muchos de nosotros somos débiles. Hoy no quiero ir a la iglesia. Mejor voy al segundo servicio de las 10:30. Solo nos levantamos y vemos la hora de muchos de nosotros los cristianos. Pasa en nuestra mente. ¿Cuál es el propósito de venir en este lugar? ¿Solo sacar su privilegio? ¿Solo venir a escuchar? ¿Está usted revestido del Espíritu en su mente? ¿Está funcionando usted su Espíritu que Dios le ha dado? Pregúnteselo. Revestidos, renovados en el Espíritu de vuestra mente. Debe de saber qué es lo que piensa el Espíritu. Un pensamiento de reino. Nuestro pensamiento mundano es de pura derrota, pura tristeza. Pero si pensamos en Espíritu, allá en los cielos, ¿qué vamos a tener? Victoria. ¿Qué más? Allá no habrá tristeza, dolor. Por eso habemos muchos caídos y así tristes en la iglesia, que tengo muchos problemas, porque todavía tienen un pensamiento del mundo. No tiene su pensamiento espiritual. Que decir, yo sé que aquí estoy pasando momentos difíciles, pero allá los voy a pasar en victoria. Ese es un pensamiento renovado en espíritu. 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Hermanos, lo que yo le estoy diciendo no es parte de mí. Este mensaje ya fue compartido con los otros hermanos. Y el día de hoy, si usted tiene esa sabiduría y se enfoca en su Biblia, en lo que está diciendo, Él está hablando a usted, no yo. Escuche. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿De quién nos vamos a vestir? ¿Quién es la verdad? Es Jesús. De la verdad, del conocimiento de la verdad. Cuando nosotros nos ponemos nuestras prendas, nuestra playera, nos estamos vistiendo. Eso es lo que Dios quiere que usted haga el día de hoy. Que se empiece a ver si está desnudo o necesita esa prenda de la verdad, del conocimiento, si ya no tiene envanecido su mente, si ya no está duro su corazón. Y continúa diciendo en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
¿Cómo transformamos nosotros nuestra mente? Quiero que me acompañen en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, será renovado hasta el conocimiento pleno. Lo que el apóstol Pablo decía, renuévanse, vístanse, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? Jesús. Y será renovado hasta qué? El conocimiento pleno de nuestra mente. Versículo 25. Las personas se sienten a veces tentadas al mentir para conseguir lo que desean. Sin embargo, hemos dejado de hacerlo. La mentira ya no puede ser parte de vuestra vida como cristianos que somos. Pablo tenía en mente las mentiras de todo tipo, influyendo distorsionamiento, la verdad y exagerar, hacer trampas. Y eso es lo que hace una persona del mundo. Miente. Y lo que aquí dice el apóstol Pablo, por lo cual desechad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿cómo es un verdadero cristiano? ¿Cómo va a demostrar su identidad? Desechando la mentira, hablando la verdad, dispuesto a lo que pase. Esas son las instrucciones que nos va a estar formando nuestro estilo de vida, desechando la mentira. Y otra manera es, 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Escuche, Jesús nos da el permiso de airarnos, de enojarnos, de tener discusiones. Pero ¿qué dice Él? Pero no pequéis. No se ponga el sol vuestro enojo. Cada discusión que haya, ¿qué es lo que Él quiere decir? Que no guarde rencor con su hermano, que eso no lo haga pecar, sino que lo discutan, que lo platiquen, pero que al final lleguen a un acuerdo. Saber manejar sus emociones. Como cristianos debemos aprender a manejar nuestras emociones a cada tema que se va a referir, con el enojo, con la ira. Eso es lo que lo caracteriza a un cristiano, saber manejar sus emociones. Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Escuchen. Le está dando sus características, lo que un cristiano no debe de hacer. 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Algo muy importante también es la conducta, en la forma de cómo va a hablar con sus amigos, con los que va a estar dispuesto en el mundo. Ninguna palabra corrompida, es decir, ninguna palabra mala, ninguna palabra que pueda ofender, que hagamos ver a esa persona que nosotros somos del mundo. ¿Cómo debe de hablar un cristiano en el mundo? ¿Cómo debe de hablar? Sino que sea buena para la necesaria, con edificación, que tenga que compartir con él que padece, con edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Un cristiano debe de hablar muy bueno, que edifique la vida de la otra persona y que la haga sentir bien. Y que haga decir, wow, esta persona tiene buenos modales, tiene buena conducta. Ahí se va a ir dando usted a demostrar su identidad como cristiano. Vemos muchas características en que el apóstol Pablo nos da a identificar. Que nos despojemos del viejo hombre en nuestro conocimiento. ¿Qué tan conocimiento tenemos de Dios? Es una característica. Vimos otra característica de vestidos del nuevo hombre, creados según el Dios.
desechar la mentira, no estar hablando mentiras, nos va a caracterizar. En nuestra manera de vivir, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, si nos vestimos decentemente. En nuestra manera de hurtar, dice, si usted hurta, ¿cómo se va a dar a identificar? Muchas características que dice el apóstol Pablo acá, que estos hermanos estaban haciendo. Ya eran cristianos, ya habían conocido de Dios, mas sin embargo estaban actuando estas cosas. Ahora usted se está empezando a caracterizar. Piensa en algo que necesita cambiar como cristiano. En algunas cosas de estas. ¿Se está dando a conocer en su trabajo, en su estudio como cristiano? Claro, como personas nos vamos a caracterizar con nuestra identificación, pero como cristiano, ¿cómo lo está haciendo? Mas sin embargo, hermanos, el Señor, su palabra, es muy sabia, porque Él nos regaña, Él nos dice que si tú haces esto, vas a ir al infierno, si tú haces esto, vas a tener condenación de muerte, pero más sin embargo Él nos da la salida, lo que debemos de hacer para poder salir de eso. En el 30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Hermano, usted y yo estamos sellados para el día de la redención, el día que vendrá nuestro Señor Jesucristo. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed, ¿qué? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Al final Dios termina su conclusión, el apóstol Pablo termina su conclusión hacia el pueblo. Y es solo para ustedes, dice, hermanos, y ya no sigan contristiendo al Espíritu Santo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Y ahora qué es el Espíritu Santo? ¿Sabía que el Espíritu Santo también se caracteriza? Vaya conmigo en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer el 16, pero dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? ¿Qué nos ordena a nosotros como cristianos? ¿Satisfacer los deseos de la carne o andar con el Espíritu? Estar tomado de la mano del Espíritu. ¿Cuál es? ¿Cuál nos conviene? Estar tomados de la mano del Espíritu Santo. ¿Lo está haciendo? Si lo está haciendo, dice en el versículo 22, escuche lo que es el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Escuche lo que es el Espíritu Santo. Si usted está obedeciendo al Espíritu Santo, eso es lo que tiene que tener, esas características. Amor, paz, gozo, paciencia. Y empezar a ver qué le falta. Y empezar a trabajar en su vida, en su estilo de vida. Porque mientras hay vida, hermanos, hay esperanza para mejorar nuestra vida. Quizás no vamos a alcanzar aquí en la tierra la perfección, pero allá en los cielos lo vamos a tener si usted empieza a tener ese dominio propio y a trabajar en ese error de su vida como cristiano. Y para usted, amigo oyente que nos visita, ya sabe cómo se identifica una persona no creyente. Si quiere tener todos estos beneficios del Espíritu Santo, que es amor, paz, gozo, debe de obedecer el Evangelio. Hermanos, que Dios les bendiga. Este ha sido el pequeño mensaje. Espero que ustedes hayan podido identificarse el día de hoy.
Para mí me ayudó mucho este mensaje, hermanos, porque ahora ya sé en qué área de mi vida tengo que trabajar para poder identificarme como un buen cristiano. Que Dios le bendiga y el tiempo es para nuestro hermano que trae las alabanzas.